Bueno, en el tema editorial, el día de hoy vamos a hablar sobre este índice que se da a conocer a través de la Organización de las Naciones Unidas, pero también, desde luego, diferentes organismos internacionales sobre cuáles son los países con el mayor índice de violencia en el mundo. México está dentro de los primeros 10 países con el mayor número de homicidios en el mundo. Pero hay que decir algo en perspectiva. El año pasado México se encontraba en el lugar 9. Hoy ha salido de este lugar 9 y está en el lugar 10. Es decir, va mejorando un poco la percepción y los índices de homicidios en nuestro país. Pero si bien México ocupa el lugar número 10 como el de los más con el mayor índice de homicidios, también hay que hacer un análisis en lo doméstico, en lo interno. ¿Cómo se ha comportado este índice en comparación, por ejemplo, con el año 2022 y 2021? De acuerdo también a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Sistema de Seguridad Nacional, le informo que México ha logrado reducir significativamente el número de homicidios en nuestro país. Es decir, si bien los números son alarmantes en cuanto a las cifras de homicidios en nuestro país en este presente año 2023, si lo comparamos, por ejemplo, con años anteriores, pues se ha registrado una disminución significativa, de acuerdo a lo que informaron la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y desde luego pues esto es un estudio internacional. Si lo contrastamos, por ejemplo, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, las estadísticas y la información va muy parejado a lo que informa a nivel internacional. Por ejemplo, si nos vamos, ¿cuáles son los estados con el mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes? Por ejemplo, entendemos que Guanajuato es la entidad donde 5 jóvenes fueron asesinados y abandonados en una universidad de Celaya. Es el lugar que más homicidios registró en 2022, con 4,041 casos, seguido en segundo lugar por el Estado de México, con 3,212 homicidios, Baja California, con 2,712 asesinatos, Michoacán de Ocampo, con 2,242, y Chihuahua, con 2,100 asesinatos. A nivel nacional, le digo, los homicidios disminuyeron cerca del 10%. Sin embargo, en los casos de víctimas por sexo no especificado, subieron hasta en un 34% entre 2021 y 2022. A nivel local, el 37.53% de los municipios del país no registraron homicidios, mientras que el 62% restante sí registraron altos índices de este delito. En ese sentido, Tijuana, Juárez, León, Celaya y Cajeme fueron localidades que concentraron el 16% de los delitos que se cometen en nuestro país. Con esto, los datos de la Organización Mundial, la ONU, coloca a México en el 10º lugar a nivel mundial e incidencia de homicidios, a pesar de esta baja que le comento de 2022 y la tasa delictiva de 32.223 por cada 100,000 habitantes, hizo ceder al país en el 9º lugar que ocupaba apenas hace 2 años, en 2021. Este informe, cabe mencionar, hizo énfasis en la fortaleza del crimen organizado, de los grupos delictivos, del narcotráfico dentro del país, donde estas organizaciones controlan territorios y diferentes mercados. La baja de homicidios fue más fuerte para hombres que para mujeres. Sin embargo, en población femenina con menos de 15 años se encontró un preocupante aumento del 4%, es decir, 5 veces más alta que los hombres en la misma proporción de las edades. Ahora bien, esto es lo que se prevalece a nivel internacional, la posición, y también a nivel local. Pero ¿cómo nos comportamos si lo comparamos, por ejemplo, con anteriores sexenios? Comparándolo, por ejemplo, desde la administración de Vicente Fox, Felipe Calderón o también Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues de acuerdo a datos generales que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y tenemos, por ejemplo, que en la administración de Salinas de Gortari, por ejemplo, tenemos un 9.28% que incrementó la incidencia de los homicidios en el país en la administración de Carlos Salinas de Gortari. En la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León disminuyó un 31%, mientras que en el de Vicente Fox Quesada volvió a bajar apenas 1.62%, llegando a los 60,280 homicidios. En la administración del panista
Felipe Calderón Hinojosa, ya sabe que impulsó y también encabezó pues esta guerra frontal contra los grupos delictivos, contra el crimen organizado. Fue y ha sido el sexenio más violento en la historia de México, con 192.85% el incremento de la tasa de homicidios, llegando a 120.563. En la administración del priista Enrique Peña Nieto, Creció también esta tasa de homicidios en nuestro país, un 59%, llegando a 156.066 homicidios. ¿Cómo vamos en la administración, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional? Insisto, datos hasta al año 2022. Bueno, pues tenemos que ha disminuido este índice 9%, de acuerdo a lo que refleja esta estadística, llegando a 120,000 homicidios, muy parecido, hay que decirlo, muy parecido y muy cercano a lo que se tenía, por ejemplo, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, con 120.563 homicidios. Pero atención, estamos hablando al cierre de la administración de Felipe Calderón, por lo que muy probablemente, aún con esta disminución en la tasa de homicidios, podríamos estar hablando que la administración del morenista Andrés Manuel López Obrador va a rebasar por mucho el sexenio más sangriento que hasta este momento era el de Felipe Calderón Hinojosa. Esto, insisto, cifras a 2022, falta el concentrado de 2023, y con eso pues podríamos estar hablando que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido y va a desbancar a la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa como la administración con mayor número de homicidios. Eso por un lado, pero también hay un tema muy importante y que preocupa, que es el tema de los desaparecidos, con cerca de 50,000 desaparecidos en México. Estamos hablando también que el presidente de la República ha enviado también un exhorto para hacer un análisis serio y formal sobre el tema de los desaparecidos en México, porque no confía el presidente de la República en las estadísticas que están ofreciendo diferentes entes independientes o autónomos, y también, por ejemplo, las asociaciones o agrupaciones de madres buscadoras también no concuerdan con la información oficial. Y es que, de acuerdo a lo que se busca, es hacer una base de datos, un concentrado de toda la información, para de esta manera tener información pues más fidedigna de este tema de los desaparecidos en nuestro país. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que han descubierto y que exponen y que han manifestado los grupos buscadores, pues particularmente madres de familia, han expuesto su preocupación, porque muchas veces los datos que muestran las autoridades oficiales no concuerdan con los datos que, por ejemplo, tienen las propias asociaciones y organizaciones de buscadores de personas. No concuerdan los datos, no concuerdan los números, y tampoco concuerdan con los números que se publican y que se reportan en los registros día con día en los diversos medios de comunicación nacional. Esa es la preocupación, por lo que ahora las madres buscadoras han empezado a impulsar un frente paralelo a este registro que se busca por parte del gobierno de México, y es volverles a decir a los padres de familia que están buscando a sus hijos, a sus familiares desaparecidos, que vuelvan a tener otro registro y hacer un registro paralelo propio, para entonces sí contrastar la información oficial con lo que está viviendo la realidad de las familias en nuestro país, porque dicen no confiar en este nuevo proceso que se está impulsando desde el gobierno federal. Esa es la preocupación, que muchas veces no concuerdan estos números, estos datos, y no olvídese de los medios de comunicación, con los propios datos que tienen estas agrupaciones y asociaciones buscadoras, madres buscadoras de sus familiares. Hasta aquí el tema, déjenos sus comentarios. Ya tiene ahí la información. México en el 10º lugar como de los países con el mayor índice de homicidios en el mundo. A nivel local, a nivel doméstico, podemos decir que se ha logrado disminuir en número cerrado 10% este índice en nuestro país. Sin embargo, haciendo el contraste por sexenios, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el sexenio, o la administración, porque todavía le falta un buen rato al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para concluir su administración. Hasta hoy se ha convertido en el sexenio más violento y con el mayor número de homicidios en México en la historia de nuestro país.